El juicio es un pensamiento en el que se afirma o se niega algún aspecto de algo, por lo cual es un pensamiento que puede ser tanto verdadero como falso. Cuando afirmamos o negamos, establecemos la relación de unión o de separación entre los conceptos, es decir, entre el sujeto y el predicado. El juicio es verdadero si lo que se afirma en él está de acuerdo con la realidad, y es falso si lo que afirma no está de acuerdo con esa realidad. Por ejemplo, tenemos los conceptos Castillo de Chapultepec y Ciudad de México. Al relacionarlos, podemos obtener el juicio: el Castillo de Chapultepec está en la Ciudad de México. Como se trata de conceptos obtenidos de objetos reales, es posible comprobar su existencia y, por tanto, la verdad o la falsedad de dicho juicio. El sujeto es el objeto del juicio, es el concepto del cual se afirma o se predica algo. El predicado es lo que se afirma o niega acerca del sujeto, o sea, es lo que se predica del sujeto. Es la parte esencial del juicio, ya que no solo une al sujeto con el predicado, sino que además expresa la relación necesaria con el ser. También se le conoce como nexo lógico. En la clasificación de los juicios, en cuanto a la cantidad, vamos a distinguir el universal y el particular. El universal lo podemos definir como aquel que tiene como sujeto un concepto universal. Se va a caracterizar por los cuantificadores todo y ningún. En cambio, los particulares van a ser aquellos en el que el sujeto, el concepto va a ser particular, se caracteriza por el cuantificador algún. Poniendo algunos ejemplos en cuanto a los juicios universales, van a ser todo presidente es honesto, ningún estudiante es perezoso. En cuanto a los juicios de forma particular, podríamos poner algunos ejemplos como algún borrador es práctico, algún deportista no es alcohólico. En cuanto a la clasificación de los juicios por su cualidad, estos pueden ser afirmativos o pueden ser negativos. En el caso de los afirmativos van a ser aquellos que unen al sujeto con el predicado. Un ejemplo de ellos pudieran ser: todo adolescente es inquieto, algún niño es feliz. Por otra parte, en el lado negativo, este separa al sujeto del predicado. Algunos ejemplos pudieran ser: ningún político es veraz, y esto equivale a todo político no es veraz. Algún docente no es psicólogo. En cuanto a la clasificación de los juicios, como dice aquí en la tabla, en cantidad y cualidad, cuando estas características se unen, da origen a los siguientes tipos de juicios. Y aquí es importante mencionar un recurso que se utilizaba en la antigüedad para poder facilitar el proceso de la información, y es el recurso mnemotécnico, que después vamos a abundar un poquito más en él cuando veamos el cuadro de oposición o los silogismos. Pero bueno, en cuanto a esta clasificación de la cantidad y cualidad de esa fusión, da origen, como les comentaba, a los siguientes tipos de juicios. El universal afirmativo, que lo vamos a denominar con una letra A. El universal negativo, que lo vamos a señalar con una letra E. El particular afirmativo con la letra I. Y el particular negativo con la letra O. Si se fijan, son las letras de las vocales, con excepción de la letra U. Entonces, recapitulando, cuando unimos cantidad y cualidad en la clasificación de los juicios, da origen a los juicios ya como compuestos, ¿no? Sería universal afirmativo, letra A; universal negativo, letra E; particular afirmativo, letra I; y particular negativo con la letra O. Grábense muy bien estos símbolos
con letra, el recurso mnemotécnico, para poder posteriormente aprender mejor el cuadro de oposición. Pongamos algunos ejemplos de estos tipos de juicios, cuando fusionamos la cantidad y la cualidad y que nos da origen, como ya les comentaba en el audio anterior, pues bueno, los juicios de tipo A, juicios de tipo E, tipo I y también los juicios de tipo O, que corresponden en ese orden al universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo y particular negativo. Vamos a comenzar con los juicios de tipo A. Un ejemplo de él sería: toda obra de arte es única. Un ejemplo de un juicio tipo E, o sea, universal negativo, sería: ningún zorro es equino. Un ejemplo de un particular afirmativo, o sea, un juicio de tipo I, sería: algún profesor es anciano. Y por último, un ejemplo de un juicio de tipo O, que sería el particular negativo, sería: algún río no es navegable. En cuanto a la clasificación por su comprensión, los vamos a encontrar como analíticos o como sintéticos. En el caso de los analíticos, son aquellos cuyo predicado está contenido en el sujeto. Vamos a poner un ejemplo. El triángulo tiene 3 ángulos. Un ejemplo más. Lo inmortal no es mortal. En el caso de los sintéticos, son aquellos cuyo predicado no está contenido en el sujeto o le es completamente extraño. Ejemplos: alguna mujer es española. Pedro es estudiante de leyes. En cuanto a la clasificación de los juicios por su modalidad, encontramos que pueden ser problemáticos, apodícticos o asertóricos. El primero de ellos, problemático, indica posibilidad, expresa algo, o bueno, expresa que algo puede ser o no ser. ¿Cuáles serían ejemplos de el problemático? Algún día saldremos adelante económicamente. Algún día terminará la pandemia. Con justicia alcanzaremos la paz social. En el apodíctico indica necesidad, enuncia algo absolutamente necesario o absolutamente imposible. Ejemplos: todo zacatecano es mexicano. Ningún perro es roedor. Esos serían algunos ejemplos de los apodícticos. En el caso de los asertóricos, indican realidad, enuncian un hecho. Ejemplos: algún estadounidense es demócrata. Algún felino no es domesticable. En cuanto a su relación, los juicios pueden ser categóricos, disyuntivos, hipotéticos. En el caso de los categóricos, exige algo sin condición alguna. Ejemplos: hombre, sé libre. Eduardo, cumple con tus deberes. En el caso de los disyuntivos, es aquel en el que sus elementos se excluyen. Ejemplos: México o España no son integrantes del grupo de los 7. Otro ejemplo más: Juan es el amigo de Luis o José es el amigo de Luis. En el caso de los hipotéticos, expresan un deseo, exige bajo cierta condición. Ejemplos: si estudias, entonces serás un buen profesionista.
Ejemplo 2. Si el aire está formado por sustancias que no están combinadas químicamente, entonces es una mezcla. En la clasificación de los juicios por su propiedad fundamental, estos pueden ser verdaderos o pueden ser falsos. Cuando son verdaderos es porque están de acuerdo con la realidad. Ejemplos: la luna no es de queso. Todo hombre es racional. Por otra parte, estos pueden ser falsos porque están en total desacuerdo con la realidad, están alejados de la realidad. Ejemplos: ningún ave es bípeda. Algún africano es americano.